Desde 1909 se juega en Pamplona al fútbol. La Deportiva, el del Regimiento de la Constitución formado por militares catalanes con destino en Pamplona, el New Club, la Esportiva, el Agunatea celebraban sus partidos en los terrenos del hipódromo o del ensanche. Los domingos, algunos paseantes se detenían unos minutos a verles jugar, más por burlarse de aquellos chiflados de calzón corto que por curiosidad ante el nuevo deporte. Hoy, la ciudad cuenta con varios campos de fútbol de otros tantos clubes situados en distintas categorías. La sede de los Osasuna está situada en la Plaza del Castillo, cerca del Café Iruña, donde aquellos entusiastas del balompié discutían la creación de este viejo club. Oigamos las manifestaciones de don Joaquín Arraiza, presidente de la Federación Navarra. Este Osasuna nuestro, histórico y entrañable para todos los navarros, subsiste gracias a la gran afición que tenemos y a la tenacidad de los directivos. Verdaderamente, los clubes hoy tienen que depender de la densidad de población que va vinculada a la taquilla o puede desplazarse. Y Pamplona tiene muy poca densidad de población porque Navarra es muy extensa y es gran esfuerzo que tiene que hacer toda la afición para venir. Ayer por primera vez se llenó nuestro campo del Sadar con 25.000 espectadores. Esto requiere un esfuerzo tremendo de la afición porque aquí no hay comunicaciones regulares que converjan en Pamplona. Al revés que en San Sebastián y en Bilbao, donde convergen todas las comunicaciones de Guipúzcoa y de Vizcaya. Aquí no, aquí son divergentes. Sacan la afición fuera hacia Zaragoza y San Sebastián. Las dificultades de todo orden, pues, son muchas de que una vez que llegamos a primera división, siempre hay clubes, grandes clubes, que tenemos que... son convenientes insoslayables, como tener que ceder jugadores y a cambio de otros, pero transitorios. Esto la afición no lo quiere comprender, pero para pervivir, para subsistir en primera división, nos hemos visto obligados a dar jugadores que después ha conocido toda España. Esto es triste, pero esto se debe a la reglamentación actual, que permite fichajes en forma masiva de los grandes clubes y cesiones un tanto anómalas. En fin, esto mientras no desaparezca, las dificultades de Osasuna serán muy grandes. El 17 de noviembre de 1920 se crea el Club Atlético Osasuna mediante fusión de dos de aquellos clubes pioneros, el New Club y la Esportiva. Salud, fuerza y vigor significa la palabra Osasuna tomada del vascuence. El primer partido que juega el recién nacido club contra una selección militar en el campo del Ensanche termina con victoria del Osasuna. 2 años después, el 21 de mayo de 1922, se inaugura el Campo de San Juan. Juegan el Osasuna y el Arenas de Guecho con victoria osasunista por 2-0. La alineación era la siguiente: Areta, Planas, Néstor, Pinillos, Goñi, Luserreta, Idoate, Azagra, Urquizu, Echarren y Zala. Había tal rivalidad que nosotros al Irún le ganábamos, a la Real le ganábamos siempre y no podíamos con el Irún. Ya entonces militaba en Osasuna una figura histórica del fútbol navarro, Muguiro. Pues yo debuté la temporada 22 a 23, el año que se inauguró el campo de San Juan. Y entonces no existían ligas, como había, ¿verdad?, Serie A y Serie B. Nos tocó jugar a nosotros la Serie B, la final en Sevilla, contra el Acero de Bilbao, partido que perdimos. En aquel entonces yo jugaba de extremo izquierda, teniendo como compañeros en la delantera a Guruchar y Urquizu, a media Martín Goñi, Luserreta y muchos más que no se pueden citar a todos. Y así seguimos jugando, ¿verdad?, hasta que llegó ya a la primera serie, la Serie A, y jugábamos contra la Real y el Irún. Y después ya vinieron las ligas, empezaron las ligas, empezamos en tercera liga nosotros y fuimos ascendiendo a la segunda y por fin llegamos a primera división y tuvimos la suerte del año 36 de formar un equipo muy bueno y llegar en el campeonato de España hasta las semifinales que perdimos con el Barcelona. En la temporada 24-25,
empiezan a llegar a Osasuna jugadores como Lezcano, Ngurru, Miqueo, Osés y Goiburu, uno de los grandes internacionales que el club aportaría a la selección. Más tarde, y procedente de la Real Sociedad, Félix Ilundain Bolico, que durante muchas temporadas formaría junto a Mugiro en la zaga osasunista. ¿Cuándo fichó Bolico por el Osasuna? En diciembre de 1932. Para entonces ya había jugado yo en la Real 5 temporadas y con anterioridad había sido jugador del infantil de Osasuna, juveniles, reserva de Osasuna, cuando yo contaba 15, 16 años. Usted solía lanzar los penaltis tanto en la Real como en el Osasuna. ¿Falló alguno? En la Real tiraba yo los penaltis en las 2 últimas temporadas que jugué. Y habría tirado, no muchos, pero vamos, no fallé ninguno. Serían unos 8 o 10. Y en Osasuna seguí tirando los penaltis. Las 7 temporadas que jugué, pues habría tirado un promedio de 4 o 5 por temporada. No me falló más que uno, precisamente en Atocha, que me lo paró Ignacio Eizaguirre. ¿En qué partido debutó como jugador del Osasuna? Frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. En un domingo de diciembre, un partido contra el club madrileño, estaba cuajado de figuras, como Rubio, etcétera, etcétera, y le vencimos por el sorprendente tanteo de 5-1, que precisamente los marcó los 5 goles Vergara. Le ganamos 5-1 al Atlético de Madrid en el Metropolitano y los 5 goles los marqué. Es la revelación de Vergara, cuyos primeros pasos en el fútbol habían sido desalentadores. El año 1932, en noviembre, firmé mi primera ficha por Osasuna. Luego me tocó ese partido tan famoso. Debuté en Murcia, en segunda división. Perdimos 2-1. Luego me quitaron del equipo. Me escribieron que tenía una mala actuación. Pero el domingo se puso enfermo el delante de los centros Osasuna. Y entonces vinieron a buscarme y que tenía que jugar contra el Celta de Vigo. Y yo salí temblando al campo. Una expectación grande, un lleno también para aquellos tiempos como casi el parecido el domingo, pero en San Juan, contra el Celta de Vigo. Y yo no me atrevía a entrar en la caseta, en la segunda mitad íbamos perdiendo 2-0. Y dije, ¿cómo voy a entrar yo ahí? Y fue la sorpresa grande cuando Emilio Riroz, que era nuestro entrenador, me esperaba a la entrada a la caseta y me dijo esta palabra alentadora: Julián, si sigues jugando así, ganaremos el partido. Me creció de tal forma esa emoción que me dio Emilio, que salí al campo y enseguida marqué un gol. Ya se puso el resultado 2-1, marcó Catachú el segundo, yo el tercero, y el cuarto no recuerdo quién fue en aquellos tiempos, pero creo que fue Paco Bienzabas. En casa los partidos eran de ataque. Fuera casa, Paco ya bajaba un poquitín a apoyar a la línea media y un medio a la defensa. Entonces los extremos estábamos, como ahí está un señor, pues muy adelantado. Y yo esperaba el centro. Si era con Urrizalki, como era tan rápido, se me metía hacia aquí, hacia el palo. Y yo venía lanzado. Y ya el pase atrás, y no tenía nada más que empujar la pelota. Colocarla. Vulgarmente dicho, sin chutar fuerte, nada más hacer una insinuación y marcar el gol. Así el 99% de los goles han sido de pases de ese gran extremo. En cambio, Catachú, que era muy ágil y muy inteligente, ese centraba desde la banda. Y entonces sí, ahí tenía que entrar yo, que venía lanzado, a luchar contra aquellos corpulentos hombres, que todos en general me pasaban una cantidad de peso y estatura. Y así las cosas, como aquí estoy situado, el cabezazo hacia abajo, que yo siempre he cabeceado hacia abajo y no hacia arriba. Y se marcaban los goles de esta forma. Estas son las tácticas que nosotros empleamos. Ahora, fuera casa, sí, y le voy a contar una cosa que me sucedió en Valladolid. El entrenador jugaba de extremo derecha, por lesión de todos, o enfermedad. Y Emilio Urdiroz, que era el entrenador, yo le señalé. Vi una jugada, íbamos ganando 1-0, y faltaban pocos minutos ya para terminar.
Y era una ocasión clara, pero yo quería que Emilio marcase un gol y le dejé creyendo que era la pelota. Pero me fijo que estaba, luego cuando me di cuenta le grité, Emilio, ¿qué haces? Y resulta que me dice, aquí estoy. Y estaba de defensa central, que eran dos defensas, allí se me había bajado, aquí estoy. Bueno, a callar, y le dije que avisase, porque aquella ocasión era clara. Y yo se la dejé a él, para mayor alegría. Así que las tácticas eran, que dicen que antes no jugábamos así, también se hacían, ¿eh? Osasuna tiene un gran equipo que llegaría después de 3 brillantes temporadas en segunda a la División de Honor en 1935. El Atlético de Madrid vuelve a ser derrotado en la Copa de España. El Osasuna asciende a primera con este balance: 27 victorias, 3 empates y 11 derrotas, consiguiendo 108 goles y encajando 55. Entre aquellos hombres estaba Julio Iturralde, el interior que servía a Vergara pases definitivos. En aquella delantera clásica, Urrizalki, Iturralde, Vergara, Paco Bienzobas y Catachú, ¿qué función era la suya? Pues, hombre, hoy todas las tácticas eran completamente distintas, porque no había un defensa central y claro, la labor era, hacíamos un estilo de jugar la WM, que le llamábamos, que los interiores pues estaban constantemente subiendo y bajando, casi, vamos, los extremos estaban pegados a las bandas y los interiores son los que más se movían. Y claro, pues esto era, lo mismo se atacaba que se defendía. Esta era la misión nuestra. José Sánchez había debutado en Osasuna en el año 1928 como medio centro. Señor Sánchez, ¿cuál era su labor? Pues concretamente era alimentar a la delantera, pero especialmente a los extremos, a los cuales estaban pegados a la banda. Que entonces no abandonaban su puesto como se hace hoy. Y todo se reducía a eso, a pasar y a defender cuando hiciera falta. ¿El medio centro de entonces era el equivalente del defensa central actual? No, se tenía que mover más. No se quedaba fijo en la zona esta entre los dos defensas, sino que elásticamente subía, bajaba y hacía falta pues, unas facultades terribles, comparado con el defensa central de hoy. Este es Luis Aranaz, el más joven de aquel equipo que debutaba en la División de Honor. Fue la última adquisición de los Osasuna, que descendería a segunda tras una difícil temporada. Por entonces, pues claro, yo era el más joven del equipo. Yo tenía 20 años. Y aquí había ya jugadores entre los compañeros consagrados, como eran los Bienzobas, internacional, por cierto, Paco contra Inglaterra. Y en aquel entonces el fenómeno del equipo era mi gran amigo Julián Vergara. El equipo entonces teníamos gran entusiasmo y sentíamos muchísimo los colores de casa. Principalmente nuestro mejor momento en aquel año fue la Copa de España, donde eliminamos, creo que primeramente al Santander, después al Oviedo, luego al Betis de Sevilla y por fin la semifinal fuimos eliminados por el Barcelona, que en aquel entonces tenía el Barcelona un equipo fantástico. Entre ellos se encontraban el que ha sido seleccionador varios años, el tal Balmañá. El año 37-38 fui requerido para formar parte de la selección nacional, que jugamos 2 partidos, no se llaman oficiales, pero sí oficiosos, contra Portugal. Debuté internacional de medio derecha, formando un trío con Ipiña de izquierda y Vega de medio centro. Detrás tenía Ciriaco, Quincoces, Izaguirre, Julián Vergara, Epi, en fin, fue un equipo, recuerdo que perdimos 1-0 en Vigo. Luego jugamos en Portugal y también jugué en la segunda parte contra Portugal y ya después me volví a incorporar otra vez al frente. ¿Qué diferencia se encuentra entre el fútbol de entonces y el actual? Pues la diferencia es notable. Primero por la evolución de los sistemas. Antes era el juego, yo creo que más vistoso, un fútbol más de ataque. Hoy día ya con la introducción de los sistemas defensivos, pues, en fin, le han quitado vistosidad al fútbol. Una de las características, en fin, primordiales de Osasuna era el entusiasmo, la velocidad, la entrega a los colores del club. En 1940 comienza una etapa de desconcierto que llevaría a Osasuna al descenso a tercera. ¿Cómo se llegó a esta situación, señor secretario? Bueno, yo por las referencias que tengo,
veo que en ese periodo estuvo casi siempre el club en segunda división. Y era presidente un señor, una persona muy conocida en Pamplona y muy vinculado al club, que era don Daniel Taberna. A final de la temporada 43-44 se bajó a tercera división. Este descenso a tercera división produjo una huida masiva de aficionados, de socios y hasta de directivos, habiéndose quedado el club completamente abandonado. Tengo entendido que hubo algún presidente de transición y ya en marzo o algo así del año 1944 el señor Lizarza hizo un nuevo esfuerzo. Fue la época de salvar de Osasuna. Sí. Es decir, yo no podía consentir que Osasuna desapareciese, porque era tal, ya ni había socios, ni había directiva, ni había nada aquí. Todo. Y claro, me hice cargo yo de otra vez. Y claro, contuve eso y estuve hasta el año 47, creo yo. Hasta el 47 estuvo. Sí, que dejé el equipo en tercera división también. Tercera división sería. Del 47 al 56 fue el equipo ascensor. Estuvimos en tercera división, en segunda y por 2 veces se ascendió a primera división. El año 53 y el 56. La primera etapa con Taberna de presidente y la segunda con Goicoechea. Estos años fueron presidentes Isturi, Taberna y Goicoechea. Años muy difíciles. Años en los que incluso los directivos tuvimos que pagar o adelantar los desplazamientos del equipo. Años en los que recuerdo la anécdota, el año que se ascendió, el 53 se quemó la vieja tribuna del viejo San Juan. En 1952 comienza la segunda etapa gloriosa del club navarro, que terminó aquella temporada ascendiendo a primera después de más de 10 años de ausencia. Fandós, capitán del equipo, es aclamado por los aficionados en una jornada inolvidable. Barragán, Gastón, Santín, Fandós, Ngoyo, Pauet, Zubeldía, Egaña, Vila, Sabino, Olarieta y Nemes son los hombres que hicieron posible el ascenso y la permanencia, esta vez más larga en primera. ¿En qué ocasiones fue Sabino internacional? Jugué un partido en Estambul con la selección del año de la temporada 56-57 que recordamos, me parece. ¿Qué delantera formaba? Jugaba de extremo derecha, jugaba Tejada, San Pedro, recuerdo. Jugué delantero centro, Pepillo y Collar, me parece. ¿Cuándo llegó Sabino a Osasuna? A Osasuna llegué la temporada 52-53. Estuve 10 temporadas en Osasuna. ¿En qué categoría militaba Osasuna? Yo no estaba en primera división. Entonces, cuando usted vino, ¿no? Sí, Osasuna ascendió de segunda a primera y no, vine a primera división. Vamos a ver jugamos partidos. Aquel año descendimos a segunda, sí. Y luego ascendimos luego al año siguiente y estuvimos 3 o 4 temporadas seguidas en primera, clasificándonos un 5º puesto, un 4º puesto también en primera división. Bajo los palos del viejo San Juan jugó sus últimas temporadas Eizaguirre, a la vez que un apellido inédito empezaba a cotizarse. Paco Claría, ¿cuándo fichó? Pues comencé la temporada 1955-1956, estando en el equipo en segunda división y formando en el equipo con el hermano mayor, José Claría. Fue una temporada que tuvimos la suerte de ascender, como he dicho. Después tuvimos 2 temporadas muy buenas en primera división, quedando los 5º y los 7º. Continuamos 4 temporadas en primera división y después la última tuvimos una mala racha y bajamos a segunda. ¿En qué puesto jugaba? Jugaba de media izquierda, formando línea con Marañón. Tuvimos la suerte de estar seleccionados los 2 para el equipo B, juntamente también con Sabino y González. La cantera navarra sigue dando grandes jugadores a nuestro fútbol. Félix Ruiz, Fusté, Zoco. Yo fiché por Osasuna en la temporada 59-60. Estaba Osasuna en primera división y tuve la mala suerte para ser mi primera temporada de descender en el año 60. La siguiente ascendimos a primera división y luego seguí jugando la temporada 61-62, siendo ya jugador del Madrid, pero cedido esta última temporada en Pamplona. Quedamos bastante bien clasificados y me vine a Madrid estando Osasuna en primera división.
La primera temporada de Osasuna estaba entrenador Ignacio Izaguirre y la segunda y tercera Miguel Gual. Teníamos un equipo muy bueno, hacíamos muchos goles. Estando en segunda división hubo 4 jugadores de Osasuna que marcaron más de 20 goles en la temporada. Félix Ruiz, Sabino, Ormaeche y Fusté. La temporada siguiente en primera también se hizo una campaña muy buena, también con Miguel Gual de entrenador, y al terminar esta temporada ya no fuimos varios jugadores de Osasuna. Fusté, Félix Ruiz había ido el año anterior, Sabino, Zubiaurre, y ya entonces se desmanteló un poco el equipo. Estando en Osasuna debuté de internacional el día 2 de abril del año 61 con la selección B en Grenoble. Ganamos a Francia 2-0. También jugaba en este equipo Félix Ruiz, que era compañero mío en el Osasuna. Luego, a los pocos días, debuté con la selección A en País de Gales, ganamos 2-1, y estando en Osasuna también jugué contra País de Gales el partido de vuelta aquí y 2 partidos eliminatorios de la Copa del Mundo contra Marruecos. Con el cambio de directiva en 1961, el club comienza a madurar un gran proyecto, la creación de un nuevo estadio. El equipo sigue en primera, pero ya sin la fuerza y el juego de las temporadas anteriores. Nos habla don Jacinto Saldise, actual presidente de los Osasuna. Me hice cargo de esta presidencia el año 1960. Los años 1961 y 62 y 62-63 logramos estar en primera división, pero ya este año bajamos a segunda. 64, 65, 66 y 67 nos mantuvimos en segunda división y bajamos ya al 67 a tercera división, coincidiendo con la inauguración del nuevo estadio, motivo que yo siempre he creído que fue una de las causas principales de este descenso. El Sadar, situado en las afueras de Pamplona, constituye un gran complejo donde el aficionado puede practicar cualquier deporte. El campo de fútbol, espléndidamente iluminado, tiene un aforo de 25.000 localidades totalmente cubiertas, lo que supone un gran aliciente para el espectador en un clima tan húmedo como el navarro. Se inauguró el 31 de agosto de 1967 con la participación de 2 grandes clubes, el Vitoria de Setúbal y el Zaragoza. Un año después, el Osasuna descendía a tercera. El aficionado supo valorar, sin embargo, el esfuerzo realizado con la creación del nuevo estadio. Al final de esa misma temporada se recuperaba la categoría perdida. Un veterano entrenador, Juanito Ochoa, conseguía de aquel joven equipo una brillante temporada. Ahora estamos con la gran ilusión de poder mantenernos y asegurarnos un poquitín en esta segunda división y poder dar, yo quiero que pronto, el definitivo salto a la primera división que por el historial y la categoría del club creemos debemos de tener. En estos años, como unos premios interesantes, hemos tenido por 2 años consecutivos el premio nacional al equipo más joven de la primera división. La visita más comprometida en la actual temporada es sin duda la del Español. El espectador va llenando poco a poco las localidades para alentar, como en otros tiempos, al viejo club de la Plaza del Castillo. Es la primera vez en la corta historia del Sadar que se llena el estadio. Ante estos 25.000 hinchas juega el equipo de gala: Marcos, Santa María, Ederra, Maño, Mantecón, Roldán, Ucín, Solabarrieta, Fanjul, Duñabeitia y Serafín.
El Español, desde el minuto 17, se adelanta en el marcador. Empata Osasuna por medio de Solabarrieta y de nuevo marca el Español. El Osasuna dio una lección de coraje y buen fútbol, consiguiendo el empate definitivo por medio de un espléndido cabezazo de Fanjul. Este es el balance del club. 6 temporadas en tercera, 21 en segunda y 8 en primera.